Aló, muy buenas tardes con todos. ¿Cómo se encuentran esta tarde del día lunes, iniciando semana? Espero que estén muy bien, que hayan podido descansar adecuadamente este fin de semana y que estén listos para una nueva semana de actividades. Juan Hola, Carlos, todo buenas bien. tardes. Hola Juan Juan Carlos. Carlos. Hola Juan Carlos. Hola, Juan Hola. Carlos. Listo, entonces vamos a empezar. Esta semana vamos a arrancar un nuevo módulo. Vamos a hablar acerca de lo que es los edificios de hormigón, de concreto, cómo nosotros vamos a hacer la integración de los edificios de hormigón con las viguetas que diseñamos la anterior semana, cómo vamos a transmitir las fuerzas que se producen en estos elementos a lo que es nuestra superestructura resistente a cargas laterales y más que todo hablar un poco acerca del concepto de diseño de estos elementos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar como siempre con la parte de la actividad de la ruleta para mirar las personas que van a participar en esta semana en la presentación, donde la presentación para esta semana correspondía a realizar o digamos, hacer la transferencia de lo que son las cargas de las viguetas a un formato de cargas distribuidas para la superestructura y dibujar el espectro elástico de diseño considerando de la NEC para lo que es la estimación de la fuerza sísmica, teniendo en cuenta que una estructura se encuentra en Quito bajo un suelo tipo C. ¿Listo? Pues vamos a comenzar. Quiero que por favor lean su nombre. Estas serían las personas que están actualmente en la lista y que no han presentado ni una vez a lo largo de todo estas 3 semanas o 4 que de clase. Así que revisen después si hay alguien que no está en la lista, por favor me comunica, mire su nombre y revise eso. Solamente no pueden estar pues los que ya han presentado alguna vez lo que sería la actividad. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar con esto. ¿Listo? Nicolás Ríos. Ya te comparto, Juan Carlos. ¿Te comparto lo del espectro o lo de la transferencia de cargas? O sea, quiero que me hables lo de la transferencia de cargas. Ya, ¿Listo? Así que vamos a empezar con eso. Y ya. se alista para que lo tenga ahí presente y de una vez esté pendiente. Carlos Ochoa Jaramillo. ¿Está Carlos? Sí, hola Juan Carlos, ya. Listo. Entonces, después tengo. de mi amigo Nicolás, pasas tú para que estés ahí pendiente. ¿Listo? Entonces, déjenme mirar. Creo que ahí, en teoría, ya puedes compartir, Nicolás. Ya. Ahí ya se está viendo. Sí. Explícanos Ya. cómo hiciste desde la primera parte, o sea, cómo sacaste las fuerzas, etcétera, ¿no? Entonces, primero vi esta fórmula que nos habías puesto ahí en la Espérate, Nico, preparación. antes de todo, tú te vas a encargarte solamente de la viga de 2 luces. Ya, ¿Listo? está bien. Ya. Entonces, primero lo que hice fue ver esta ecuación que nos pusiste ahí en la preparación, que es la expresión para la carga distribuida que se usa en las reacciones de los apoyos de la vivienda. Entonces, con el mismo SAP que había usado para la vivienda de 4 luces, le borré las otras luces y le cambié aquí una distancia que estaba mal porque estas dos creo que son de 6,25 metros. Entonces le cambié eso y le puse los casos de carga. Aquí solo saqué para la carga muerta, pero eso no sé si había que sacar de todas las cargas. Entonces saqué estas 3 reacciones y con estas 3 reacciones reemplacé aquí la R y aquí la S era de 75 centímetros y saqué estas cargas distribuidas, que sería lo que pasa a las vigas principales. Yes. ¿Listo? Entonces, el resto de personas debería estar pendiente ahí a mirar qué reacciones les dio. Sin embargo, pues esas cargas pertenecen a qué? ¿A carga muerta? Carga ¿Carga muerta. viva? Es carga muerta. Ya. ¿Y me puedes mostrar lo que hiciste para cargas vivas, por favor? No, solo le hice para carga muerta con Carlos. Ok, listo. Entonces, siguiente. Me dijo que era mi amigo Carlos.
Sí, sí, Juan Carlos. Solo que no se me quiere abrir el SAP. Yo te iba a mostrar con el SAP, pero no sé qué le pasó ahorita. Bueno, entonces muéstrame sin el SAP los cálculos que hiciste. O sea, tengo el espectro. Te puedo mostrar el espectro, es que las otras no tengo. O sea, te iba a mostrar con el SAP, pero no se me abre la... No sé qué le pasó. Te iba a Ok, mostrar todo pero con el el SAP. cálculo de las cargas para lo como mostró nuestro amigo Nicolás. ¿Hiciste esa parte? No, esos cálculos no tengo. Ok, y en el SAP me vas a mostrar un espectro que hace SAP. El espectro, no, o sea, con SAP no, sino el espectro que yo hice en Excel. Yo lo tengo en Excel. Entonces, muéstrame el Excel. Ya. Ya no sé si lo puedes ver ahí al espectro. Sí, ajá. Ya. Explícame un poco Entonces, cuáles son los factores. sí, estos son los factores de diseño sísmicos. Yo los fui Dame, sacando de dame un la... segundo, Carlos. Un momento, tengo aquí un... Ya. Dame un segundo, por favor. ¿Listo? A ver, entonces, ¿qué es Sí. el factor FSUA y de dónde sale? A ver, ya, este de aquí, el FSUA, sale del suelo, del factor de, o sea, de diseño, que yo lo encontré todo eso en la NEC, todo lo saqué de la NEC, del librito del, de la NEC, que está publicada la norma y todo eso. Ok, pero Entonces, todos esos factores, ¿qué necesitas para calcularme el factor FSUA? ya, a ver, entonces yo iba viendo en los cuadritos, por ejemplo, entonces, por ejemplo, como decía ahí en los videos, necesitaba el perfil de suelo para poder, o sea, calcular todos esos factores. El factor Z, que también tengo aquí como, no sé si te ves, aquí el factor Z, y espérate, déjame ver, con la hoja de acá. Entonces, por ejemplo, es que yo calculé o sea, es que este de aquí todo esto es sacado de la NEC, no hice nada Eso, así yo sé como que he que con sacado de la NEC, datos. pero te debes acordar de dónde sale el factor FSUA. ¿Qué necesito para calcular ese factor Eh, FSUA? Necesito el perfil de suelo y el factor Z. Ya, entonces se depende de cada zona, de cada región del Ecuador, o sea, de cada región, de cada ciudad. Por ejemplo, en la norma está la región del Ecuador y voy sacando de ahí. De O sea, ahí, está la región Sierra, región norte. no, o sea, región Quito y así. O sea, ciudad Quito y eso. Entonces, por ejemplo, para Quito le toca el factor Z de 0.4 y así, por eso tengo aquí el factor Z de 0.4 y Ya, ¿qué unidades porque el que tú tiene nos ese pedías factor que dice T sub 0? de sub 0, este de aquí es, ¿Qué unidades? ese es adimensional. Dimensional como FSUA. O sea, este factor de aquí son adimensionales y el T sub 0 es el tiempo inicial. El tiempo está en segundos, si es tiempo inicial. Tiempo inicial. Listo. Gracias, Carlos. Sí.
Listo. Ya. Vamos con los siguientes. Marcelo Marín. Sí, Juan Carlos, ya te comparto la pantalla. Listo. Después de Marcelo, Salista. Patricio. ¿Está Patricio? Ya le preparo. Listo. Entonces, después de Marcelo, Patricio. Listo. Ahí puedes ver la pantalla. ¿Está cargando? ¿Ya se ve? Sí. Entonces, tú me vas a hablar, pero yo quiero que me hables lo de las cargas. Entonces, háblame la parte de las cargas, pero para el edificio, para la viga que tenía 4 luces. Esa parte no tengo, Juan Carlos. Bueno, ¿no tienes la parte de las cargas? No. Ok. Entonces, misma pregunta. ¿Qué unidades tiene el factor T sub 0? ¿Qué significa? El T sub 0 es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de la aceleración que representa el sismo de diseño. Es un tiempo, estaría en segundos. Está en segundos. ¿Y T sub C? El T sub C es el periodo límite de vibración en el espectro sísmico elástico de aceleración que representa el sismo de diseño. Ok. Aquí están todas las partes que se Listo. utilizaban. Y a ver, entonces, tú hiciste el espectro. Muéstrame el espectro para aquí. Acá. Ahí. Entonces, para usar esto, lo que hice es primero sacar, Creo viendo que hay todas algo mal en tu las espectro. partes. Hay algo mal en tu espectro de diseño. No puede haber ese quiebre tan difícil, ya que en este punto y este punto deberían estar más o menos por aquí. O sea, esto debería ser algo así. Córtalo aquí a 3 segundos. Corten Ya. todo su espectro a 3 segundos, por favor. Claro, este salto no debería existir. Entonces, mira, a ver, ¿cómo lo hiciste? Muestra. Aquí está. O sea, le puse de condición, si es que está en ese tramo, que tenga que usar esta. Y si es que se pasa, o sea, si pasa el TC, tiene que usar la siguiente fórmula. Ya, entonces, ¿cómo lo cuadraste ahí? Entonces, aquí está el 8, que es el T, si es que está menor que este de acá, tienes que usar la fórmula de esta, ¿no es cierto? Del rango para que de esto. Ujú. De aquí sacas el valor de aquí, que para la provincia de la Sierra era de 2.48, lo tienes Ujú. aquí. De ahí el FA, según la tabla 3, como el tipo de suelo que nos pedía era el tipo C, y se vio que era eh, una zona sísmica del 5, por lo que estaba aquí En en Pichincha. Quito, ajá, en Quito, que es 0.4, tomaba ese valor y le cogía. Entonces, cuando estaba en esa parte, usaba esa fórmula. Cuando se pasaba, en cambio, el TC era mayor de 0.56, igual, tomaba este valor, el FA, Ya, ok, el TC entonces saca, y el T. saca ahí en el Excel y vas a multiplicar los siguientes valores. Vas a multiplicar
¿Cuánto es que te dio tu F tu CEP 0? El FC, El T0. el T0 me dio 0.56. 0.56. Ah, no, el TC, T sub C. 0.56 segundos, ¿no? ¿Sí? ¿Estamos Ujú. bien? Listo. Sí. Entonces, ándate al grafiquito, a la tabla. Y Ya, bajo. entonces, para punto 0, para punto 8, ¿sí? ¿Perdón, qué cosa? Si quiero que aquí hagas la siguiente operación. Ándate a donde está el espectro. Ándate aquí a donde tenías, al lado izquierdo, donde está la gráfica del espectro para ver la ecuación. Ya. Entonces ya multiplica, que sería 2.48, aquí en una celda de Excel, aquí abajito. Aquí abajito, No entiendo. multiplica. Aquí. No No se sé. entiende, Juan Carlos, perdón. ¿Qué Ya cosa? ahí. Ya ahí. Ponle, multiplica 2.48, que sería Ya. eta por z, que sería 0.4. Ponle valores. Por 0.4. Por f sub a, que es 1.2. Ujú. Por tc, que es 0.565. Ah, hay paréntesis. 0.465, paréntesis. 0.5665 55. entre, y entonces ahí va a ser el periodo, que va a ser 0.8. Estamos de acuerdo que 0.8 es mayor que 0.56, ¿no? 0.8. Ujú. Bueno, sin quitarle el paréntesis, todavía no. Entre 0.8 no mayor, entre Pues bueno, dividido. eso, dividido. Para 0.8. Sí, para 0.8, Ya. ya, cierra el paréntesis, y eso debería ser elevado a la R, pero en este caso es 1, entonces elévalo a la 1. Ya, ¿cuánto te da? 0.84. 0.84. Y ahora, ese valor, córtalo, y ponlo al lado del valor que tienes para 0.8 segundos. ¿Ves que hay algo mal? Sí. Debe estar en teoría. No sé qué hiciste, pero algo hiciste mal. Ok, Ya voy a revísale ya otra ya. vez. Ya. Algo está mal. Tú me decías que no hiciste lo de las vigas, ¿no? No. Listo. Seguimos. Siguientes participante. Sí, ya le comparto. Ahí se ve. Profe, Juan Carlos. Sí. Ya, A ver. entonces, acá ¿Quién tengo es? Ahorita me estaba mostrando quién, Marcelo, ¿no? ahorita No, yo no. soy Patricio. Sí, antes de ti, ¿quién estaba? Ah, no sé, no era el que estaba presentando ahorita Yo, o... Marcelo. Ah, perdón. Marcelo Marín. Y Ah, antes de entonces, ti fue Nicolás Ríos, ¿no es verdad? No, antes fue Carlos. Ah, No, Carlos. sí, Juan Sí. Carlos, fui yo. Carlos Ochoa eras, ¿no? Carlos Sí, Juan Ochoa, sí, Carlos. sí. Sí. Dale. Patricio, sigue. ya. Entonces, vamos de nuevo con lo de las vigas. Viga de 4 luces. Ok, entonces, Explícanos cómo hiciste. lo que hice fue sacar de SAP las reacciones usando la Ya, combinación esa es de la carga, reacción de carga muerta, de carga viva, ¿de qué? de la combinación de cargas de 1.4 D más 1.6 L. Ya, entonces una vez está en la combinación. Ajá. Y también saqué para la combinación de 1.4D, acá abajo.
Entonces, lo que hice fue, usando la fórmula de la carga distribuida es igual a la reacción sobre el espaciamiento, obtuve las cargas distribuidas que irían en cada viga carguera que están relacionadas al apoyo 1, 2, 3, 4 y 5. Y obtuve estos valores. Ok, entonces cogiste la reacción y la dividiste entre el espacio y te dio, quítale, por cierto, siempre corten tantos decimales, háganlo con al menos máximo 2 y eso diciendo. No, pues ahí no, ahí sería 31, acuérdate, ¿no? Bueno, sí. Es que se puede cortar así nomás, ¿no? Es que aquí creo que no puedo quitar los decimales. Puedo hacerlo en el Excel. Dale. ¿Con cuántos decimales? Al máximo 2. Listo. Máximo. Eso lo haces después, ¿ya? Ya, sí. Ok, entonces, eso, o sea, así obtuve las cargas distribuidas. Listo. Y ahí hiciste otra combinación. Ajá. Aquí está la de 1.4D. Y igual, puse las reacciones acá, puse la separación y obtuve la carga distribuida. Dale. Listo. ¿Esos son los valores que te dieron? Listo. Sí. ¿Listo? ¿Listo, Patricio? Entonces ahí tú ya tienes hechas las combinaciones, ¿no es verdad? Entonces para ahí que le hagas una modificación, hazlas solamente por aparte, o sea, solamente Para carga muerta. muerta y solamente carga viva, ¿listo? Ya. Ok, ya le voy a incluir Listo, eso. Patricio. Y van los dos últimos. Dale, Andrea. Ya comparto. No me deja compartir pantalla. Perdóname. Lo que pasa es que no he dejado de compartirlo. ¿Qué parte explico? Listo, entonces tú me vas a explicar, ¿sí? Cómo se hace el espectro paso a paso. ¿Qué es lo primero que necesitas saber? Lo primero que necesito saber es determinar los factores. El primero es este factor que es N, que depende de la región, si es costa, sierra o oriente. Y en este caso era 2.48 porque es sierra. Luego está el factor Z, que era, usted nos dijo que era, como era en Quito, entonces ahí caía en una zona sísmica, una zona sísmica tiene un factor Z de 0.4. Y de ¿Y de ahí, dónde sale eso? Esa parte, el factor Z, ¿de dónde es que sale? o sea, uno ve un mapa en el NEC. Uno ve un mapa en la NET. Ajá, está ahí el mapa con diferentes colores. Bueno, luego está el factor FA, el FD y el FS, que dependen del perfil de suelo y también del factor Z, y que no tienen dimensión.
el periodo de tiempo inicial, o sea, el periodo de duración inicial, que es bueno, a partir de esta fórmula de acá, la multiplicación de factores, luego el periodo límite de duración, que es el TC, que es con esta fórmula de acá, y también el factor R, que es para el tipo de suelo C, es 1, y ya, y a partir de eso aplico las fórmulas para cada segmento y voy dando datos. Voy dando diferentes valores de periodo de duración. Listo, ponlo para 3 segundos. ¿Por qué hay tan poquitos puntos? Voy a ponerle en el Excel ya. Ujú. Y ahí está. Está para 3 segundos. Sí, perfecto. ¿Ven que el espectro tiene como consecuencia? Es como que tiene consecuencia en general desde el punto, no es como ese salto, ¿no? Recuerden, esa parte siempre va a ser plano. Para nuestro espectro vas a unir, o sea, esa línea inicial, o sea, esta de acá. Está. Sí, la del periodo inicial, esta de acá. Nos vamos a olvidar de ese T0, siempre vamos a hacer en 0, va a ser la misma meseta, ¿ya? Ah, ya. ¿Listo? Hazle ese cambio, pero está perfecto. Muy bien, ¿sí? Sí. Listo. Creo que nos falta una persona. Denme un segundo. Baker Bravo. Baker Bravo. Baker Bravo. Wilson Mejía. Sí, Juan Carlos, aquí estoy. ¿Listo? ¿Qué comparto? Sí, quiero ¿El que me espectro o compartas el...? lo de las vigas. ¿Cómo hiciste el cálculo de las fuerzas en la viga de 4 luces? Ok. ¿Se está viendo mi pantalla? Ajá, correcto. Ok. Entonces aquí está la parte de bueno, las vigas de 2 luces y yo le hice la de 4 luces, pero prácticamente solo lo hice con la carga muerta. Ajá. Entonces igual, aquí está el modelo hecho en SAP. Me da las reacciones, en este caso las 5 en cada apoyo. Y pues aquí calculo cada una. También es, o sea, aquí como decía que cómo contempla, o sea, cómo se transmite las cargas, en este caso las cargueras. Entonces las cargueras con en el eje, por ejemplo, 2, que es este de acá. eh, Aquí, el eje 2, que sería esta, la carguera. Pues tendría en este caso para la vigueta de 2 luces y con la de la 4 luces, tendría la siguiente, que sería esta de aquí, de Ujú, 24.94, 59.1 y 24.94. Y así para ujú. el eje 3 y para el eje 4. Muy bien.
Genial. Esa te fuiste un poquito más allá todavía, ¿no? Ah, ok. De la actividad. Bueno, listo. Entonces, vamos a continuar a partir de eso. Vamos a hablar un poco acerca de lo que sería la parte de la teoría, revisar un poco los temas que estaban ahí contenidos en el elemento de la presentación, y complementar algunas cosas que nos hacían falta acerca de qué es a ciencia cierta esto de el análisis de estructuras aporticadas de tipo marco, de tipo pórtico. ¿Eso? A ver, aquí está. Andrea, tú presentaste, ¿no? Andrea Vizcaíno y el último fue Wilson, ¿no? Andrea, ¿estás por ahí? Sí, profe. Listo. Bueno. Listo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces resulta que las cargas de la superestructura, ¿sí? Puntualmente las cargas del sistema de piso se van a transmitir una vez que el sistema de piso está diseñado, que está funcionando y que nosotros hemos hecho el dimensionamiento de los elementos, pues se van a transmitir al sistema principal de resistencia a cargas laterales. Entonces aquí una cosa súper importante es identificar que en las estructuras hay un sistema que hace parte de, o que soporta solamente las cargas gravitacionales, como el peso muerto de los elementos y el peso de las cargas vivas, ¿sí? Y otro es el que se va a encargar de soportar el empuje de las cargas cuando venga el sismo de diseño o la carga lateral del viento. ¿Listo? Entonces, para eso es el que realmente se genera toda la parte del diseño estructural, ya que la carga sísmica, por ejemplo, en Ecuador, es la fuerza que rige el diseño de todos los elementos de tipo edificaciones que tenemos nosotros, ¿sí? Debido a nuestra influencia, pues, de la zona de subducción que tenemos aquí en el país. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo vamos a realizar, no? Primero que todo, lo que necesitamos identificar es qué tipo de sistema de piso tenemos. Entonces, en nuestro curso nosotros estamos hablando de un sistema de piso de tipo de una dirección, en donde para el sistema de piso en una dirección ya hemos hablado un poco de que existen los pórticos cargueros y los pórticos gravitacionales, ¿no? Entonces, en este tipo de cosas, lo que vamos a identificar son de los pórticos cargueros, cuáles son las vigas que denominamos cargueras, que son aquellas que reciben las fuerzas de la losa armada en una dirección, ¿no? Y que prácticamente nosotros las vamos a identificar muy fácil, dependiendo de cómo está armada la estructura, ¿no? Entonces digamos que para identificarlos rápidamente, los pórticos cargueros van a ser aquellos que son perpendiculares a la dirección de las viguetas. En este caso, por ejemplo, tenemos que las viguetas están identificadas con esos elementos de línea rojos, y esos elementos de línea tipo rojo están de forma vertical, por lo tanto, así como nos explicaba Wilson, todos los pórticos o todas las vigas que son perpendiculares a esas líneas rojas, pues van a ser las vigas cargueras, ¿sí? Y ahí es donde están apoyados estos nervios. Por otra parte, pues tenemos las vigas gravitacionales que van a tener la misma dirección o que son paralelos a estos pórticos, para estos tipos de nervios, ¿no? Entonces, una vez que yo tengo aquí identificado cuáles son las vigas cargueras, yo voy a, así como hicimos con los nervios, a distinguir cuántos tipos de vigas cargueras diferentes tengo, ¿no? Entonces, en este gráfico, nosotros nos damos cuenta que los tipos de vigas que tiene esta superestructura, pues van a ser principalmente dos. Yo tengo una viga, que la voy a subrayar aquí en amarillo, que tiene las mismas 4 luces que teníamos antes,
tengo esta viga de aquí y esta viga de acá. Van a ser vigas cargueras tipo 1, podríamos decir, tipo 1. ¿Sí? Y por acá tenemos unas vigas cargueras. Las voy a subrayar en rojo mejor para que se vea. Que serían esta y esta. Y que podríamos decir que son las tipo número 2. Ahora, eso va a depender netamente pues del plano estructural que ustedes tengan en su edificación, ¿no? Entonces, evidentemente, pues este es un ejemplo netamente académico, y como es un ejemplo académico, pues no he querido complicar muchísimo más lo que serían la geometría de la edificación. Entonces, en nuestro edificio, digamos que en este momento tendríamos dos tipos de vigas principales a las cuales tenemos que hacer el análisis y las cargas, y les vamos a aplicar todo lo que son las cargas que se aplican o que se transmiten del sistema de piso de la estructura. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta en esa parte? No, profe. No, ¿Todo bien? ¿Se No, Juan entiende? Carlos. Perfecto. Sí. Ok, muy bien. Listo. Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente. Resulta que cuando nosotros hicimos el análisis de las viguetas, ¿sí? Cada vigueta le planteamos un área aferente o un área que era el área de peso que la vigueta era capaz o que está, digamos, soportando en su estructura, ¿no? Y que va a depender mucho de la distancia que existe de nervio a nervio. Entonces, habíamos dicho que, por ejemplo, si yo tengo este nervio aquí, que lo estoy subrayando en amarillo, pues este nervio asumimos que va a soportar la mitad de la carga que está aplicada a un lado y al otro lado, al lado izquierdo, al lado derecho de ese nervio. Esa parte, pues ya lo tenemos claro, ¿no? Entonces, esa distancia, nosotros este nervio lo modelamos como si fuera un elemento de viga con simplemente apoyos, y con eso hicimos el análisis estructural y encontramos en todo caso unas reacciones, ¿no? Entonces recuerden que esas reacciones es una carga puntual que está aplicada aquí, ¿no? Justamente en lo que nosotros entenderíamos que es el nervio. Pero esa carga que es puntual realmente no está ubicada en un punto realmente, sino que tiene un área de influencia o una distancia de influencia, que es esta distancia que yo tengo aquí, que sería pues la distancia entre o el ancho aferente de ese nervio, que vamos a llamar pues la separación de nervio a nervio S. Entonces, lo que nosotros aprendimos en estática es que una carga la podemos hacer equivalente a una carga puntual, la podemos hacer una carga distribuida, ¿sí? Si la dividimos en un espesor o en una distancia. Entonces, lo que vamos a hacer es similar o hacer una carga equivalente que en vez de estar ubicada cada 75 centímetros, como es en este caso, va a ser una carga distribuida a lo largo de esos 75 centímetros de ancho que tiene de aferencia al nervio. ¿Se entiende? Sí, Juan Carlos. Entonces, ¿por qué queremos hacer eso? Porque fíjense que aquí yo he planteado, pues, el nervio amarillo, pues tiene una carga distribuida que va a ser igual a la reacción dividido entre la separación, ese ancho aferente S. Entonces, si yo analizo otro nervio, digamos, yo voy a analizar el nervio de la derecha, lo voy a apuntar en azul. Este nervio de la derecha va a tener la misma separación S,
y va a tener una reacción igual a la que tiene el nervio azul, ¿no? Por lo tanto, si yo planteo la carga y calculo la carga distribuida y la divido, ¿sí? Me va a quedar una carga distribuida de igual magnitud, ¿sí? Entonces, en el momento que yo uno los nervios, pues voy a tener varias viguitas que tienen una misma carga distribuida sobre ellas y se vuelve una carga distribuida continua. ¿Se entiende ese aspecto? Sí. Sí, Juan Carlos. Listo. Ahora, ¿eso por qué es posible? Y esa parte es lo más importante, ¿no? Resulta que ese análisis que estamos haciendo ahí es posible porque las distancias entre nervios en un sistema de hormigón generalmente son distancias pequeñas. Entonces, el nervio, de un nervio a otro, pues tiene 60 centímetros, 80 centímetros es lo común. Valores para sistemas armados en una sola dirección. Para sistemas armados en dos direcciones, los que de pronto han tenido ya la posibilidad de trabajar en obra, aquí en Ecuador es muy común que los hagan cada 40 centímetros inclusive, que sería la distancia de un bloque de un ladrillo que utilizan como aligeramiento para losas en dos direcciones. ¿Alguien ha visto cómo se arman esas losas en dos direcciones aquí en Ecuador? ¿Son las aligeradas? Sí, lo que llaman losas aligeradas, ¿no? Sí, yo he visto. En los parqueaderos, sí. Por ejemplo, la de los parqueaderos. Entonces, Sí. la distancia de un nervio al otro son distancias cortas. Entonces, la simplificación de decir que el modelo de viga que realmente me produce es una carga puntual como reacción, y de decir que esa carga puntual realmente es una carga distribuida, es muy aproximado porque las distancias entre nervios son cortas. ¿Se entiende ese concepto? Solamente en esos casos es válido este tipo de simplificación. Pero, por ejemplo, cuando estén con Pablito, Pablito les va a decir que los nervios en sistemas de estructuras de acero, pues las losas están soportadas sobre unas vigas que de viga a viga tranquilamente pueden haber 3 metros. ¿Qué quiere decir eso? O sea, de que de un nervio armado en una dirección al otro, tranquilamente puede haber una distancia mayor a 3 metros. Entonces, ¿creen que ahí yo pueda hacer lo mismo? Coger y dividir la reacción y decir que eso se vuelve una carga distribuida. ¿Se comportará así realmente el sistema? No. No, ¿no es verdad? Entonces, cuando hagan los modelos de sistemas que son de acero, en donde realmente el sistema de piso está conformado por losas colaborantes, en donde esas losas colaborantes tienen distancias tan grandes, pues entonces en ese tipo de losas ya no voy a hacer cargas distribuidas, sino que netamente tengo que pasar las reacciones que encontré directamente al sistema estructural del pórtico. ¿Se entiende? Sí. Sí, Perfecto. Entonces, siempre que tengamos nervios separados en cortas distancias, pues yo voy a poder hacer esta aproximación y es bastante adecuada, bastante bien. Ahora, ¿qué sucede? Lo siguiente que va a ocurrir es que cuando yo estoy diseñando pórtico, ya necesito aplicar fuerzas distintas a las cargas gravitacionales. Recuerden que pues el sistema porticado es el sistema que en el edificio se encarga de soportar carga lateral. Por lo tanto, pues tengo que ya incluir cargas laterales en las fuerzas de diseño de mi elemento o de mi sistema estructural. Entonces, para las losas, habíamos dicho que la combinación 1 y la combinación 2 son las combinaciones con las cuales vamos a diseñar el sistema de piso. Para pórticos ya tenemos que hablar de combinaciones que existen o que nos exige la norma. En este caso, pues la norma ecuatoriana. Entonces, para la norma ecuatoriana, nosotros tenemos 7 combinaciones, lo que serían las combinaciones de carga viva, carga muerta 1 y 2, pero también tenemos las cargas vivas reducidas, que es LR, las cargas de nieve S, las cargas de lluvia R, las cargas W, que serían las de viento,
las cargas E, que serían las de sismo, y con todas esas combinaciones, yo voy a aplicarle estados de carga a mi estructura, ¿no? Entonces recuerden que estas combinaciones de carga pues hacen parte del método LRFD de diseño, en las cuales pues yo magnifico las cargas con estos factores o estos números mayores a 1 y reduzco lo que serían las resistencias con los famosos factores phi. ¿Listo? Entonces no se olviden, para nuestra tarea o para nuestro edificio, yo necesito calcular estas 7 combinaciones de carga inicialmente. Resulta que en las combinaciones de carga, como les mencionaba antes, las fuerzas de viento, ¿sí? W, que serían viento, pues realmente aquí en Ecuador la parte del viento no es un problema. Es más, en muchos países de Latinoamérica no es un problema tan grave. Digamos, por ejemplo, en Colombia, las fuerzas de viento pues tampoco son tan fuertes como sí es importante para estructuras que se encuentren, digamos, en zonas que pueda producirse huracanes, digamos, Estados Unidos o incluso hasta México, ¿no? Entonces, esa carga de viento es más que todo para edificios altos. ¿Qué es un edificio alto? Pues ya estamos hablando de un edificio de unos 30, 40 metros, en donde ya la flexibilidad propia del edificio hace que las deflexiones sean un proceso, sean más importante que la resistencia de los elementos en general. Entonces, viento, para nosotros, digamos que inicialmente en nuestro curso, no va a ser algo que nos preocupe. ¿Listo? Y de hecho no lo vamos a incluir. Ahora, vamos a trabajar con la fuerza sísmica o la fuerza de sismo. Resulta que estas combinaciones, si ustedes se fijan, existen 2 combinaciones de carga que tienen en cuenta el sismo, ¿no? Que sería esta de por acá. Uy, mucho lo subrayé. Esta de acá, ¿sí? Y la otra que incluye el sismo es, ¿cuál? ¿Qué número? Las 5. Las 5. La 5. ¿Listo? Entonces, estas son prácticamente las combinaciones de diseño que rigen el diseño de edificaciones en general para edificios de mediana y baja altura, ¿sí? Entonces, en este caso, resulta que, igual que en viento, esto sucede igual en viento, pero me voy a centrar en sismo. Resulta que esta E realmente es una combinación que tiene en cuenta más de una opción o más de un estado de carga sísmica. ¿Listo? Entonces, vamos a mirarlo es un poco más adelante, pero entonces vamos a ver cómo se estima la fuerza sísmica que yo debo calcular, ¿no? Pues resulta que la fuerza sísmica, en general, primero que todo, es algo que no ha sido o es algo reciente la forma como nosotros calculamos esa fuerza sísmica. Hagan de cuenta que pues todo el análisis de fuerzas, o de fuerza sísmica al menos, se basa en un estudio de los sismos que se han registrado en el mundo. Y teniendo en cuenta pues la historia, pues no tenemos un registro extenso de todos los sismos que se han producido. O sea, tendríamos, a lo mucho tenemos unos 80 años de registros en los cuales existía ya la tecnología para poder registrar los sismos que se producían en el mundo. De resto, los sismos anteriores, lo que nosotros tenemos son, digamos, relatos que miden más que aceleración o desplazamiento, miden intensidad. Entonces hay relatos que dicen, las paredes se abrieron, los de estructuras, bueno, más nombran daños. María Emilia, ¿tienes una pregunta? Sí, Juan Carlos, en la parte de las combinaciones, ¿cuál vendría a ser la diferencia entre L y L sub R? L y L sub R. Ya, en esta parte, Sí. digamos que eso se ve más como en sismoresistencia, pero L es la carga viva en general y L sub R es una carga viva reducida, se llama. Entonces el código nos da unas pautas para que si yo cumplo ciertas especificaciones en las dimensiones de planta de mi edificación, el área total de la planta de mi edificación
y la ubicación de la carga viva, entonces yo puedo hacer o puedo aplicar un factor de reducción. Entonces, si aquí la carga viva en ese piso es L, aquí puede ser tranquilamente 0.70 veces L. Y a eso le llamamos la LR. Es una reducción de carga viva. ¿Listo? Sí, gracias. ¿Listo? Nosotros no vamos a entrar en eso. Esa estimación va a depender mucho del tipo de uso, de las áreas. Entonces, esa parte nosotros no lo vamos a tomar. Y a la larga, pues si yo estoy considerando la carga total, pues lo que estoy haciendo es considerar más carga de la que me permitiría el código reducir. Y pues nos vamos a ir con ese factor de seguridad. ¿Listo? ¿Sí? ¿No? Tal vez. Sí, Juan Carlos, gracias. Ok. Por si acaso, generalmente yo no estoy muy pendiente de cuando levantan la mano en Zoom. Entonces, no se preocupen. Si tienen una pregunta, abren el micrófono y me dicen, Juan, tengo una pregunta y es más rápido, ¿ya? Porque no sé hace cuánto estabas con la mano alzada, María Emilia, y por si acaso. ¿Listo? ¿Quedamos en eso? Sí. Bueno, no se olviden que tenemos un compromiso. ¿Prenden la cámara o contestan? ¿Listo? Pues contesten. Sí. Ok. Sí, perfecto. Listo, continuamos. Entonces, volvíamos a esta parte. Entonces, resulta que la fuerza sísmica realmente es una ciencia tal cual como, a manera de sonar un poco hasta incrédulo, es como la hidrología. ¿Se entiende? Todo se basa en datos estadísticos. El problema es que, a diferencia de la hidrología, en donde el tiempo se puede medir a cada instante de tiempo, a cada instante de hora, a cada hora, pues el sismo solamente podemos tener registros para los sismos que se producen, que pues en el mundo obviamente en cada momento está temblando, pero no está temblando en todo el mundo y no está temblando fuerte en la mayoría de las partes del mundo. Ese es el problema, ¿no? Entonces, la cantidad de registros y de datos que tendríamos para analizar es baja. Entonces, todo esto hace parte de un estudio que se llama un estudio de riesgo sísmico. Y es algo, pues, que de pronto los que están interesados en hacer la tesis, pues es un tema interesante en el cual realmente me gusta investigar, ¿no? Entonces, los estudios de riesgo sísmico, existen estudios de riesgo de varios tipos, pero en general los estudios de riesgo sísmico se basan en encontrar la probabilidad de que en un cierto periodo de tiempo, ¿sí?, se exceda la energía producida por un sismo con un porcentaje de probabilidad, algo así. ¿Listo? Entonces, en el código, en las normas de diseño, generalmente nosotros hacemos un diseño para que la probabilidad de que el valor que estimamos como fuerza sísmica se exceda en 50 años sea baja, sea menor al 10%. ¿Sí? Entonces, ese tipo de análisis vienen de probabilidad. Ustedes pueden decir, pero Juan, entonces si hay una probabilidad, existe entonces el caso en donde en algún punto, si yo diseño según la norma, pues puede llegar un sismo más fuerte. Eso que acabo de decir es verdad. ¿Qué opinan ustedes? Puede ser más fuerte de lo que dice la norma. Sí, sí es probable. Claro, o sea, creería que sí. En Sí, teoría en la ventana de tiempo. es probable. Digamos que eso de la ventana de tiempo, ustedes lo van a aprender con Fabricio, pero la ventana de tiempo realmente se puede traducir eso que dije de probabilidades a ventanas de tiempo, ¿ya? Entonces nosotros diseñamos para un sismo de 475 años. Los diques o represas se diseñan para un sismo de 2500 años, bueno, y cosas así. Los puentes para un sismo de 1000 años. Pero realmente, internamente, ese número que habla de periodo, es un periodo de retorno, significa es una probabilidad. Por ejemplo, el sismo de 1000 años, si mal no recuerdo, es que la probabilidad de que se exceda en una ventana de 100 años, me parece, en una ventana, la probabilidad de que se exceda la fuerza
es 2% en una ventana de tiempo de 100 años. Tiene que ver con probabilidad. Entonces, en resumen, toda la estimación de la fuerza sísmica es un análisis probabilista, ¿sí? Ahora, ¿con esto qué quiere decir? Pues bueno, que a la larga puede ocurrir que se exceda la fuerza, pero conforme pasa el tiempo, pues nosotros tenemos más datos, y conforme tenemos más datos, pues ese análisis estadístico tenemos una muestra más grande, en la cual podemos hacer mejores estimaciones de la fuerza sísmica. ¿Se entendió esa parte? Sí. Sí, Juan Carlos. Entonces, en la NEC es el código o la norma realmente que rige para, en Ecuador, el diseño de edificaciones. Y la NEC nos dice que estimemos la fuerza sísmica para el diseño de nuestros edificios según el espectro elástico de diseño, para edificaciones que pueden o que no son esenciales o que no son complejas. Y eso es bien importante y es algo que seguramente les va a recordar Fabricio. Las edificaciones que se pueden diseñar solamente con un espectro, pues tienen un rango específico, ¿sí? Y son estructuras sencillas, de baja altura, pórticos, sistemas estructurales bien definidos, pórticos o pórticos con muros, sistemas de estructuras de acero, etc. Que es más del 90% de las estructuras. Cosas, por ejemplo, como ¿cómo se llama ese que queda en la mitad del mundo? Me olvidé. Ese que ¿Obelisco? es no, ese que es como un voladizo gigante, me olvidé. Ya mencionaba para la UNASUR. Eso, la estructura de la UNASUR, es UNASUR creo que es, ¿no? Eso, ahorita ya no creo que es eso, la verdad. Algo creo que escuché que ya le quitaron esa función. Pero estructuras así complejas, obviamente no se van a diseñar con un espectro tan simple, ¿no? Entonces ya necesitan análisis más detallado. Nosotros nos vamos a enfocar en estructuras supremamente convencionales a las cuales yo les puedo aplicar esto que se conoce como el método simplificado de la fuerza horizontal equivalente. ¿Listo? Entonces, este método, como su nombre mismo lo dice, es un método simplificado. Solamente sirve para aquellas estructuras que tienen un número limitado de pisos que sean muy regulares, así como no les gusta a los arquitectos, ¿no? Hechos cuadritos o con poca irregularidad en general, tanto en planta como en elevación. ¿Qué es una irregularidad en planta? Entonces, supónganse que ustedes tienen un edificio y al arquitecto le dio porque el edificio sea totalmente visto en planta una L. ¿Se entiende? Entonces, esta planta es irregular, ¿sí? Cosas, por ejemplo, como estructuras que tengan unas formas en planta raras. Así. Esos son irregularidades en planta. ¿Qué más son irregularidades en planta? Por ejemplo, yo tengo en mi piso, esta es mi planta del piso, y tengo mis columnas, etcétera. Pero yo tengo, en este piso, tengo aquí concentrado una masa muy grande, por alguna razón. Digan ustedes, a algún jeque árabe le dio por hacer un cuarto de la losa una piscina que está solamente en su penthouse, una vaina así. Entonces aquí yo tengo una masa bien grande, masas concentradas puntuales. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Ok. Juan ¿Listo? Carlos, perdón, y eso tiene que ver con lo que el centro de masas tiene que estar lo más cercano al centro de rigideces, ¿verdad? Porque si no, por eso que se Existe mueve más. torsión. Existe torsión, Produce sí. torsión en planta y no. Exacto. Por eso que ustedes ven en ingeniería sísmica, ¿verdad? Entonces sí, tiene que ver con eso. Ahora, ¿qué quiere decir? No quiero decir que no se puede construir, ojo. Claro que se puede construir, todos se pueden construir. Cuando vayan a pelear con el arquitecto, ustedes no peleen. Uno no pelea con el arquitecto, uno le dice, ¿quiere construir una piscina de todo el piso? Bueno,
Hay cómo hacerlo, pero ya no se puede usar este método simplificado y va a costar más su tiempo, usted le tiene que cobrar más al cliente y le va a costar al tipo más plata construir ese tipo de cosas raras. Todo se puede, pero cuesta más. Y punto. No hay que pelear con el arquitecto. ¿Listo? Entonces, vamos a decir que para nuestros estructuras convencionales, ahorita que habló Fabián, creo que era la voz de Fabián, ¿sí o no, Fabián? ¿Sí? No me dejes, no me O dejes sea, yo equivocar. también. Emir y Fabián. Entonces, resulta que para estructuras convencionales la NEC dice que el primer modo de vibración debe ser, los primeros dos modos de vibración deben ser traslacionales y el tercero ya debe ser, puede ser ya un modo rotacional. ¿Listo? Pues bueno, eso lo van a entender un poco más adelante, pero no siempre se logra y cuando tengo ese tipo de estructuras, a la larga lo que yo debo garantizar es que la estructura sea segura y que cumpla con esos modos torsionales, pues sea segura. ¿Listo? Entonces, ¿qué más contempla este método? ¿No? Va a contemplar estructuras irregulares en altura. ¿Qué es una estructura irregular en altura? Entonces, digamos que yo tengo aquí un edificio y aquí esto es una altura H de piso y cojo y ¡pam! Le pongo 2 veces H en una zona de la altura de piso. Entonces, esto es una altura, un sistema irregular. ¿Dónde han visto eso? En ese edificio de las Naciones Unidas. En el edificio de las Naciones Unidas. Ajá. Eso es una estructura irregular. ¿No se puede construir? Claro que se puede construir. Ahí está construido, ¿no? Solo que pues hay que hacer un análisis más detallado y hacer un sistema estructural acorde a esos requerimientos. ¿Listo? ¿Qué tampoco puedo construir? Por ejemplo, típico, ¿no? Vienen aquí las columnas del edificio y a algún genio se le ocurre que la columna no debe ser aquí, sino que le estorba con la cocina y ¡pam! La pasa por acá. Y después sigue el edificio, ¿no? Entonces, esto es una irregularidad en altura. Y así hay un montón. Y si ustedes van a la NEC, aparece con dibujitos. Entonces usted le dice, si usted ve el dibujito, pues va a entender, y ahí aparecen unas ecuaciones que nos dice cómo debemos calcular nuestras irregularidades. Entonces, para nuestro curso, ya que no es un curso netamente de diseño, sino de un curso de manejo del programa adecuado, nosotros vamos a considerar que el factor phi sub e, que es el factor de irregularidad en elevación, va a ser igual a 1, y nuestro factor de irregularidad en planta, phi sub p, va a ser igual a 1. ¿Qué significa este 1? Que no hay irregularidad. Eso es lo que vamos a suponer, pero recuerden, eso hace parte de un análisis que usted hace de su edificación, de la geometría, de la distribución de cargas y demás. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Yo tengo una pregunta. Dime, Patricia. Qué bien. Si existe más de una irregularidad de estas, o sea, digamos, se combinan dos, que hay una columna que está fuera del eje y aparte hay doble piso, ¿se multiplican 0,9 por 0,9 o solo se mantiene uno? Muy buena pregunta. Resulta que depende del tipo de irregularidades. En la NEC ahí nos dice, si usted tiene, digamos, me voy a inventar, de las irregularidades en planta hay, supongamos, hay 10, tipo A, B, C, D, E, F, hasta 10. ¿Listo? Entonces la norma le dice, si usted tiene las irregularidades A, B, C o D, cualquiera, así tenga una o más, entonces ese factor es 0.9. Entonces, si tiene irregularidades, aparte de la A, B, C o D, tiene la F, G, H, I, entonces tiene que multiplicar por 0.9 por 0.9. Y así va haciendo un procedimiento para hacer la reducción. Pero eso está ahí explicado en la norma y ahí nos explica cómo se hace eso. ¿Listo? Gracias. Listo. ¿Qué más? ¿En qué estaba? Listo. Ahora, este método de la fuerza horizontal equivalente no se debe aplicar entonces, aquí está bien y lo voy a subrayar en amarillo. No se debe aplicar en estructuras irregularidades en planta.
En elevación, tampoco. Entonces, ¿qué tipo de estructuras? Ya les mencioné, las que son en tipo en L, por ejemplo, las estructuras que son en tipo en U, en planta. Por ejemplo, no se debería aplicar en estructuras que tengan pisos flexibles, ¿sí? Por decir algo, las estructuras que son como las de los centros comerciales, que tienen grandes aberturas en la losa, en donde la losa pues no es capaz de uniformizar los desplazamientos del piso, ¿sí? Ese tipo de estructuras pues no se puede utilizar esta norma. Entonces, una vez que entendemos esta parte, pues digamos que el método de la fuerza horizontal equivalente es un método que utiliza algo que es el espectro elástico de aceleración. Entonces, el famoso espectro elástico de aceleración es un gráfico que muestra la aceleración en superficie que yo espero que sienta mi edificio. Entonces, a manera a grandes rasgos, supónganse que ustedes tienen aquí la corteza terrestre. Yo voy a tener aquí la corteza terrestre que va a estar simulada como esta línea. Entonces, cuando se ocurre un sismo, se produce un sismo, existe una liberación de energía. De hecho, no es en un punto, es en una superficie que tiene una longitud, L. Ese movimiento está en roca. Todos los sismos pues, se producen en roca, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Lo que sucede es que a medida que ocurre en roca, nuestras estructuras están encima de unos estratos de suelo que ya han visto con JJ o han visto con el Juan Pablo, que son capas. La tierra es como chef, no está hecho en capas, ¿no? Como una cebolla. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, Juan Carlos. Sí. Sí. Listo. Entonces, una vez que la roca se mueve cada uno de estos estratos de suelo que tienen una rigidez menor a la roca y se produce algo que se llama la refracción de ondas sísmicas, ¿sí? Entonces, cada vez que yo paso con mi sismo por un estrato de suelo, existe una interfaz de suelo entre el uno y el otro y existe un cambio de la señal sísmica hasta que llega a superficie. ¿Listo? Entonces, eso es lo que ocurre realmente. Ahora, ¿cómo nosotros interpretamos eso? Entonces, hagan de cuenta que este es el mapa de Ecuador. ¿Sí? ¿Listo? Y entonces yo aquí tengo la ciudad de Quito. Y el sismo ocurre por acá en Esmeraldas. Entonces resulta que aparte de que encima de donde se produce el sismo, ¿sí? Existe suelo, tiene que venir de Esmeraldas a Quito la señal sísmica. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Listo? Entonces, aquí hay una longitud en donde la señal viaja a través del suelo y se modifica también a través del suelo hasta llegar a Quito, a su casa. Pero resulta que existen más fallas. Por ejemplo, yo tengo la falla de subducción, pero yo tengo también fallas que están internamente. Es más, Quito, toda la zona de la González Suárez, pues es una falla geológica, ¿no? Que va hasta la laguna de Yambo. ¿Sí sabían eso? ¿Han visto la laguna de Yambo? ¿Han ido a la laguna de Yambo? Yendo a Ambato. Sí. Entonces, ese hueco que se formó ahí es parecido a lo que se formó en la González Suárez aquí en Quito, y eso hace parte del mismo sistema de fallamiento geológico. Entonces, es más probable que ocurra un sismo, ¿sí o no?, cerca a Quito y que sea fuerte, dependiendo de las fallas que nosotros tenemos. Si es de subducción, va a ser más fuerte, pero más lejos. Si es la falla de la González Suárez, va a ser más débil, pero más cerca. ¿Se entiende cuál es el problema en general? Sí, las fallas. Las fallas, ¿no? Entonces,
con todo esto que les decía del análisis estadístico y del análisis de riesgo sísmico, eso que si les interesa hablen conmigo a ver si hacemos alguna tesis. Resulta que para cada lugar en el Ecuador existe lo que se denomina en general el mapa de peligro sísmico del Ecuador. ¿Listo? Entonces, ese mapa de peligro sísmico prácticamente lo que nos dice es cómo nosotros podemos, o en general, cómo nosotros calculamos o esperamos que sea el sismo con la información que tenemos en un punto dentro del Ecuador. ¿Listo? Entonces, eso es muy valioso para nosotros porque nos permite de alguna forma determinar lo que sería las fuerzas de diseño para nuestras estructuras. Pero ese valor, digamos que ustedes tienen ahorita la norma, ¿no es verdad? El código de aquí. Sin embargo, esa norma se está actualizando. Entonces, en esta página, que les voy a poner justamente aquí en el chat, van a encontrar lo que sería la actualización que se está proponiendo de la norma. Y aquí en el punto 4 aparece el mapita de lo que serían las fuerzas sísmicas que se esperan en cada uno de estos puntos dentro del Ecuador. Entonces, alguien que sea diferente de Quito, que me diga, una ciudad. Yo soy de... ¿Ah? Tulcán. De Cuenca. Yo soy de Tulcán. Entonces, Tulcán queda cerca donde yo soy, que es Pasto. Y Tulcán debería estar por acá. Por aquí San Gabriel, Ibarra, entonces por aquí Piales, Tulcán. Ustedes se van al mapa, si se fijan. Y aquí le dan clic al cuadrito que está Tulcán. Y aquí me aparece, fíjense, Tulcán, se espera que el PGA para 475 años sea 0.28 G. ¿Se entiende cómo funciona este mapa? Este es el valor que nosotros necesitamos para 475 años el PGA. Entonces, voy a volver a lo que es la presentación. Uy, ya se perdió. Tengo una pregunta, Juanca. Dime. Siempre vamos a hacer para 475 años porque dice la NEC, ¿verdad? Eso es lo que dice la NEC. Si la NEC dice en algún momento no es para 475, sino es para 1000, entonces buscamos el valor para 1000. ¿Listo? Ok. Entonces, resulta que ese punto 28 de Tulcán es el peak, que se llama el peak ground acceleration. Entonces, es la aceleración más grande que yo espero que se sienta en el nivel de la roca. ¿Listo? Pero ya les dije, la roca está por encima de la roca, pues está su casita sobre el suelo. ¿Estamos de acuerdo? Sobre capas de suelo. Entonces, ese PGA es el que ustedes encuentran en este gráfico cuando el periodo es igual a 0. Entonces, prácticamente sería este. Este es el PGA. ¿Listo? Entonces, si ustedes multiplican Z por F sub A, ese es la aceleración que esperamos que ocurra en suelo. Perdón, esa es la aceleración que esperamos que ocurra en superficie cuando ha atravesado un suelo que está encima de su edificación. ¿Listo? Entonces, el PGA realmente es el valor de Z. Z es el PGA. Para nosotros sería el valor de Z.28 en Tulcán. Y si ustedes quieren saber el valor en superficie para un estrato o un tipo de suelo, pues van a multiplicar Z por F sub A. Ya, eso es lo que nosotros esperamos que ocurra. Entonces, los que hicieron el espectro, quiero que por favor recuerden que el tipo o la amplificación
Esos factores F sub A, F sub D y F sub S dependen de la aceleración del terreno y del tipo de suelo, ¿no? Entonces, para Quito, si yo me devuelvo al mapita, o mejor dicho, con el valor que ustedes tienen, para Quito, el PGA es ¿cuánto? Es 0.40. ¿Qué significa ese 0.40? Eso realmente es 0.40 veces la gravedad, ¿sí? Lo que quiere decir es que en roca, nosotros esperamos que el sismo de diseño produzca un movimiento de 0.4 veces G, que es básicamente 4 metros por segundo. ¿Estamos de acuerdo? Aproximadamente 4 metros por segundo al cuadrado de aceleración. Esa va a ser la aceleración más fuerte que 100. Pero en roca, perdón, en superficie, va a ser ese 0.4 veces por F sub A. ¿Cuánto es F sub A en Quito? 1.2 creo que dijeron. Sí, es 1.2. 1.2. ¿Qué quiere decir ese 1.2? Quiere decir que por el simple hecho de estar su casa encima de un suelo tipo C, el sismo se va a hacer más grande y usted va a absorber 20% más de aceleración o de movimiento en su estructura. ¿Cachan? Sí. Listo. Entonces, ustedes ya saben cómo hacer ese espectro. Por favor, los que no lo hicieron, complétenlo. Lo vamos a necesitar para la próxima clase, cuando hagamos el diseño o ya hagamos el análisis de la estructura. ¿Listo? Entonces, dejemos ahí. Nos vemos la próxima clase por este mismo horario y este mismo canal. ¿Listo? Estén muy bien. Gracias, Juan Carlos. Juanca, gracias. Juan Carlos. Chao. Carlos. Gracias, Juan Carlos. Chao.